Bendiciones, amados hermanos. Mi nombre es Fernando Mesa y el día de ahora estaremos hablando de un tema muy interesante nuevamente. Estaremos en el libro de Mateo, capítulo 7, versos 24 al 27. El día de ahora hablaremos de algo que pasa muchas veces en la iglesia, que hay creyentes, cristianos, que se consideran cristianos, pero su casa está edificada sobre la arena, no sobre la roca como nos manda nuestro Señor Jesucristo. Libro de Mateo capítulo 7 versos 24 al 27 nos dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Con esta parábola, nuestro Señor Jesucristo está comparando dos vidas. Y para comparar estas dos vidas, Él usa una metáfora donde Él pone las vidas de las personas como si fueran casas, como si fueran estructuras que se necesitan construir. Y a simple vista, podríamos decir que estas dos casas de las que Jesús habla en esta parábola, por fuera se ven exactamente iguales. Estas dos casas tal vez tienen las mismas ventanas, tienen las mismas puertas, el mismo techo, y se ven exactamente iguales a simple vista. Pero cuando uno se detiene a ver, cuando uno indaga más, se da cuenta que hay una gran diferencia entre ellas. Y ese es el contexto que nosotros vemos en los versículos, que uno de los constructores pone en práctica las palabras de Jesús, mas el otro solo las escucha. Y lo curioso es que el que solamente escucha la palabra, pero no la pone en práctica, yo me imagino que él tal vez estaba convencido de que lo que estaba haciendo era algo bueno, de que lo que él estaba haciendo era algo que tenía sentido, algo que no se derrumbaría. Pero qué gran sorpresa se llevó cuando llegó el viento, cuando llegó la tempestad, cuando vino la tormenta. Ahí es donde verdaderamente esta persona se dio cuenta que lo que había construido lo había hecho mal. El libro de Lucas nos da un poco más de contexto sobre las palabras de Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántas personas en la iglesia hay llamando Señor a Jesús, pero no hacen lo que Él les dice? Dice la palabra que el que es discípulo de Jesús pone en práctica lo que el Señor dice. ¿Cuántas personas hay en la iglesia tal vez faltas de amor cuando el Señor dice que tenemos que amar a todos? Que es el más grande mandamiento. Amar a Dios y el segundo amar a tu prójimo. ¿Cuántas personas hay en la iglesia que digan Señor, Señor y no se mantienen en santidad cuando la Biblia dice que Dios es santo? Y sin santidad nadie verá al Señor. Llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. Algo semejante fue con este hombre. Él escuchaba atentamente al maestro, pero no hacía lo que él decía. El verso 48 en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, nos dice: semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Dice que el versículo 48 dice que semejante es al hombre. ¿Semejante a qué? El verso 47 nos da la respuesta: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El que viene a él, escucha sus palabras y las hace, es semejante al hombre que al edificar una casa, dice la palabra, que cavó y ahondó. O sea que ese hombre trabajó. Él no solamente llegó
y vio tal vez la arena. Jesús se encontraba en la región de Palestina en estos momentos, por lo tanto es un lugar arenoso. Cuando estos dos hombres vieron la arena, uno dijo, aquí edificaré mi casa, pero el otro no. El otro puso en práctica las palabras porque ese cavó, ese trabajó hasta encontrar la roca. Y cuando encontró la roca dijo, es momento de construir. Ese se dio cuenta que la roca que él necesitaba para que su vida tuviera sentido era Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el Evangelio y nos dicen, necesitas a Dios, porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación? Vengan a mí los cansados y atribulados, pero nos quedamos con esas palabras. Pero el que escucha estas palabras y las pone en práctica, ese no solamente escuchó que vengan a mí los cansados y los atribulados, sino que ese fue al Maestro. Porque él se dio cuenta que solamente en el Maestro encontraría descanso. Uno decidió cavar hasta encontrar la roca, el otro no puso en práctica las enseñanzas y construyó sobre la arena. Dice la palabra, vengan a mí los cansados y atribulados. Dice la palabra, yo soy el pan de vida. El que venga a mí y el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Pero los que ponen en práctica esas palabras son los que verdaderamente van a Él. Y muchas veces en la iglesia hay cristianos, entre comillas, que creen que están haciendo la voluntad de Dios. Y lastimosamente no se han dado cuenta que están muy equivocados. Porque no están poniendo en práctica las palabras de Jesús. ¿Y cómo nos damos cuenta que estas personas no están poniendo en práctica las palabras de Jesús? Muy fácil. En la prueba. Dios usa la prueba para demostrar quién es verdaderamente un creyente y quién no lo es. Conocemos la letra, conocemos la teoría, pero fallamos en la práctica. La tormenta muchas veces viene y golpea nuestras vidas. Hay creyentes que saben que es importante buscar a Dios, pero no lo buscan hasta que están en la tribulación. Hay creyentes que solo escuchan la palabra de Dios, que dicen que oyen y escuchan que es necesario darle la gloria y la honra a Dios, pero no lo hacen porque hay cosas más importantes, el trabajo, los placeres del mundo, y esas personas, a pesar de estar en la iglesia, están construyendo sobre la arena. En la iglesia encontramos estos dos tipos de personas. Los dos aceptaron al Señor, los dos adoran. Cuando suenan los cantos hermosos en la alabanza, los dos se gozan adorando a Dios. Los dos levantan las manos, los dos viven una vida igual, pero a la hora de la prueba solamente uno pondrá en práctica las enseñanzas de Jesús. A la hora de la prueba, los dos que parecían iguales, uno saldrá y el otro se quedará, porque el que salió, ese construyó sobre la arena, pero el que se quedó, ese construyó sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántos creyentes hay así en la iglesia? Dicen, somos cristianos, pero una cosa es ser cristiano y seguir las enseñanzas de Dios, y otra cosa es ser cristiano y vivir como el mundo. Tenemos que ser diferentes porque somos la sal del mundo. Somos la luz de la tierra, amados hermanos. Lo que no se ve de nosotros, amado hermano, es más grande que lo que se ve de nosotros. Por lo tanto, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Muchos creyentes invierten más en buena ropa, en buen vestido. Se les olvida ayunar. Se les olvida orar. Se les olvida pedirle a Dios que nos suelte de la mano. Y ahí es donde viene la tormenta. A veces hay árboles grandísimos que nosotros decimos ese árbol no se cae con nada. Y vienen los huracanes y botan esos árboles. Y cuando están en el suelo nos damos cuenta por qué cayeron. Porque sus raíces eran pequeñas y no estaban agarradas. Pero hay árboles pequeños. Hay árboles que no parecen. Hay árboles que nosotros decimos ese árbol con una media tormenta se cae. Ese árbol con un viento no tan recio cae. Pero esos árboles que nosotros creíamos que caerían son los que están de pie. Porque han puesto en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que no conoces. Llega el problema, se nos nubla la mente y hemos escuchado, conocemos que la palabra dice clama a mí, pero no lo hacemos. Estamos pasando por tribulaciones, se nos seca la garganta. Conocemos que la palabra dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, pero no lo hacemos. La palabra es clara, no se turbe tu corazón. Pon en práctica lo que el Maestro te ha dicho. Clama a mí y yo te responderé. Si tú clamas a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero para ver esas cosas tienes que clamar a mí primero. Que clamar en todo momento, no solamente cuando llegamos a la iglesia. Todo momento. Por eso es que nuestro fundamento tiene que ser Cristo. ¿En qué está fundada nuestra vida, amado hermano? ¿Tu vida está fundada en tu trabajo? Porque si tu vida está fundada en tu trabajo, en el momento que lo pierdas, se destruyó tu vida. Tu vida está fundada en tu familia. En el momento que algo pase, tu mundo se destruye. Pero si tu vida está fundada en Cristo, aunque venga la tempestad, que venga la lluvia por arriba, aunque venga la tempestad por el medio, y aunque vengan los ríos por abajo, esa casa no se cae, porque está fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús. Aunque el enemigo nos ataque, no nos podrá derrumbar, porque nuestra casa está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Amado hermano, es momento de examinar nuestras vidas. ¿En dónde estamos edificando? Cuando la lluvia venga, ¿será que nuestra casa caerá? Medita, pregúntate, ¿será que he edificado mi casa verdaderamente? ¿Será que estoy poniendo en práctica las obras y las palabras del Maestro? Si no lo es así, te invito a ponerte a cuentas con el Señor. Entrégale tu vida a Dios y dile: Señor, hazme prosperar en tu palabra. Por eso es que el apóstol Pablo decía: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay momentos difíciles, hay momentos duros, pero esos momentos serán superados solamente en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. Que Dios te bendiga, amado hermano.